Hola, soy Cintia y hoy os vengo a intentar ayudar o intentar enseñaros cómo responder a la pregunta número 7 de la EBAU de Lengua y Literatura, por lo menos en la EBAU de Madrid, porque no sé muy bien cómo funciona en otras del resto de comunidades de España. La pregunta 7 de la EBAU dice así: comente los aspectos más relevantes de la obra española que haya leído escrita entre y un periodo concreto en relación a su contexto histórico y literario. Lo que os quiero explicar un poco en este vídeo son dos cosas. Lo primero, un esquema para responder a esta pregunta sin importar qué lectura sea a la que tengáis que contestar, sino que os vaya a servir para responder siempre a esta pregunta. Y la segunda cosa que os quiero enseñar es cómo aplicar ese esquema que os voy a decir para, concretamente, Historia de una escalera de Antonio Buero Vallejo. Como siempre, antes de empezar el vídeo, os voy a dar mi argumento de autoridad de por qué os tenéis que fiar de mí para responder a esta pregunta. Que, a ver, tampoco tenéis por qué hacerlo, pero me gusta decíroslo como para que sepáis que soy de confianza, que os puedo enseñar alguna cosita. La razón es simplemente porque estudio literatura en la universidad y me gusta mucho la literatura, entonces es algo que disfruto mucho haciendo y siempre intento dar lo mejor de mí misma en los exámenes de literatura. Intentaba siempre dar lo mejor de mí misma, entonces espero que os vaya a servir. Y también porque saqué un 10 en la EBAU de lengua, tuve matrícula de honor en bachillerato en lengua, matrícula de honor en bachillerato en general y la beca de excelencia de la Comunidad de Madrid. Entonces, lo que es hacer exámenes y cosas académicas siempre se me ha dado bien y espero que os puedan servir mis consejos para que a vosotros también os dé también. También deciros que cuento con la ayuda de mi profe Mar del instituto. Pobrecita, va a estar harta de que la mencione siempre que hago estos vídeos. Cuento con la ayuda de mi profe para responder a esta pregunta, que me ha dado las pautas para que la tengáis lo más completa posible. El esquema para contestar siempre a esta pregunta lo voy a copiar y pegar tal cual el vídeo de la familia Pascual Duarte, que lo he explicado hace 5 minutos. Entonces lo pego aquí, inserto el vídeo. Para responder a esta pregunta hay que tener en cuenta que el espacio es limitado, porque si no, no os da para hacer el resto del examen. Entonces, esta pregunta no debería exceder el medio folio o los 2/3 de folio. El esquema es el mismo que doy en todos los vídeos de este tipo. Si ya conocéis el esquema, podéis saltar directamente a cómo lo aplico para Historia de una escalera. Yo personalmente dividiría esta pregunta, esta respuesta, en 3 párrafos. El primero trata sobre datos bibliográficos e información del autor. El segundo es la contextualización histórica y literaria de la obra. Y el tercero es la obra en sí, sus características más relevantes. En el primer párrafo, los datos bibliográficos, hay que incluir siempre el título, el nombre del autor, la fecha de publicación o el año de publicación, y el género literario y subgénero al que pertenece la obra. El subgénero sí se sabe, si no, pues no. En este párrafo también se tiene que hablar un poco de la relación de la obra con el autor, como por ejemplo si es su primera obra, si ganó algún premio al ser publicada o antes de ser publicada y por eso se publicó, si esta obra forma parte de una serie o trilogía o si es una obra suelta. En el segundo párrafo, en la contextualización histórica, se debe incluir un poco el contexto histórico de la fecha de publicación de la obra, cómo estaba el país en ese momento, y el contexto literario es el movimiento o la corriente literaria en la que se inscribe la obra. En el tercer párrafo, y aprovecho para deciroslo ahora, os voy a dar la información muy punto por punto, pero lo mejor es que esté lo más redactada y cohesionada entre sí que se pueda, hilando todas las ideas, porque queda mucho más completo y da más la sensación de que sabes de lo que estás hablando, que al final los exámenes no solo es demostrar lo que sabes, sino convencer a la otra persona que sabes algo. En el tercer párrafo se trata de explicar la obra. Primero hay que hablar del argumento y de la estructura sí es relevante, si no, pues no. Y del argumento hay que hacer un breve resumen de toda la trama. Y luego de aspectos significativos de la obra como el lenguaje, el estilo, la originalidad de la trama, la construcción de los personajes, etc. Y a mí personalmente, a modo de conclusión, me gustaba dejar en 2 o 3 líneas porque es importante la obra. Ahora sí, ese esquema aplicado a Historia de una escalera. En el primer párrafo de los datos bibliográficos hay que decir título: Historia de una escalera, autor Antonio Buero Vallejo, estrenada en 1949, género dramático o teatro, subgénero del teatro existencialista o realismo social. En cuanto a la información del autor o la obra en relación con el autor, es una obra suelta, no pertenece a ninguna serie, y fue ganadora del premio Lope de Vega en 1949 y estrenada en el Teatro Español, en Madrid. En el segundo párrafo se tiene que hablar del contexto histórico y la fecha de publicación y el contexto literario. Sobre el contexto histórico, con el fin de la guerra civil, el teatro se había quedado estancado y sin renovadores, porque había perdido a Valle Inclán y a Federico García Lorca, que habían fallecido, y otros dramaturgos se habían exiliado, como Max Sau, Rafael Alberti y Alejandro Casona. En Europa sí que había grandes renovadores como Bertolt Brecht o Brecht,
con el teatro épico, Antonin Artaud o Antonin Artaud con el teatro de la crueldad e Ionesco y Beckett con el teatro del absurdo. Sin embargo, el Teatro Nacional se había quedado conservador, convencional y afectado por la censura, además de que la influencia europea no llegaría a España hasta 1960. Esta obra, Historia de una escalera, marcará un punto de inflexión en el teatro en España y comenzará la renovación estética. En cuanto al contexto literario, el teatro a partir de 1939 atraviesa varias etapas. El teatro de la posguerra se divide en el teatro burgués o convencional, el teatro del humor renovado y el teatro en el exilio. Que sí, pues está en el exilio, evidentemente. Después del teatro de la posguerra está el teatro experimentalista y el realismo social. Tras él, el teatro renovador y experimentalista, y desde 1975 un posmodernismo de muchísimas corrientes distintas, distintas formas de hacer teatro, etcétera, etcétera. Esta obra en concreto se inscribe dentro de la segunda corriente que he dicho, teatro de la posguerra, y luego teatro existencialista y realismo social está ahí. Destaca por el lenguaje realista, los símbolos, los temas como la denuncia social, el sufrimiento, la lucha por la libertad, la utopía frustrada que nunca se da, la inconformidad frente a la hostilidad, sobre todo por hacer una gran crítica social y un análisis de la sociedad alienadora y por buscar tanto la reflexión como conmover. En el tercer párrafo, que ya es la obra en sí, en cuanto al argumento sí que es relevante mencionar la estructura porque hay 3 actos y cada acto tiene un tiempo distinto. El argumento general de la obra trata de un grupo de vecinos que vive en un edificio en Madrid a principios del siglo XX y su convivencia. En el primer acto se presenta a los personajes que conviven en el edificio, que son de distintos medios económicos, porque aparece la figura del cobrador para cobrar la luz y las facturas. Elvira, una joven que está enamorada de Fernando, convence a su padre, don Manuel, para que le pague la luz a Asunción, que es la madre de Fernando, porque ellos no se lo pueden permitir. La hija está enamorada del hijo del vecino, entonces pide por favor a su padre que les pague las facturas. El personaje principal, Fernando, es una persona que está frustrada y no consigue avanzar en su puesto laboral. Aparece junto a su amigo Urbano y tiene una conversación en la que expresa tanto sus posiciones ideológicas a favor de la clase obrera, como también el enamoramiento que siente Fernando por Carmina, otra vecina. En el segundo acto han pasado los años y tanto don Manuel como doña Asunción, los padres de Elvira y de Fernando, han fallecido y Elvira y Fernando se han casado. Estos se han casado quedándose un poco pobres tras la muerte de don Manuel, y Fernando se había casado con Elvira no por amor sino por interés económico, y ambos tuvieron un hijo al que llamaron también Fernando. No hace falta decir que es un matrimonio infeliz. El padre de Carmina falleció, dejando a Carmina, la hija, y a su mujer muy tristes. Pepe, el hermano de Carmina, que es un alcohólico y un mujeriego, se casa con Rosa y es un matrimonio que es muy infeliz, violento y poco a poco se va consumiendo. En el tercer acto han pasado unos 20 años y todos los personajes se han casado y han tenido hijos. Carmina ha tenido una hija con Urbano, el amigo de Fernando, a la cual también han llamado Carmina. La trama de este tercer acto gira en torno a Carmina, hija, y a Fernando, hijo, que se han enamorado y sus padres no están a favor de su relación porque a ellos mismos no les salió bien cuando estaban enamorados el uno del otro hace tiempo. A pesar de esto, los hijos se comprometen y comienzan su nueva vida juntos, que parece prometedora, pero realmente ellos no saben que están abocados a los mismos errores que cometieron sus padres. Sobre los aspectos significativos de esta obra, el tema principal de la obra es la frustración colectiva y social, ya que ninguno de los personajes cumple sus sueños. Aunque en gran medida afectados por el entorno, todos los personajes tienen la posibilidad de tomar decisiones para salir del estancamiento en el que están y, sin embargo, toman malas decisiones, por lo que esta frustración de sus sueños y este fracaso no se da simplemente por el medio en el que están, sino también por la mala decisión de los personajes. Trata también la desilusión y la desesperanza de la posguerra. En cuanto al estilo y el lenguaje, es un estilo sencillo, que llega a ser incluso coloquial y vulgar en los personajes, y sí que tiene acotaciones extensas en lenguaje más culto, pero que son accesibles a todo el mundo. Esta obra se caracteriza por tener un único espacio pero varios tiempos. El primer tiempo es en el momento, después unos años más tarde y después 20 años más tarde, y todo sucede en el mismo edificio, la misma escalera, que es pobre, modesta, humilde y sinceramente está en mal estado. Lo principal de esta obra es que busca mostrar la realidad tal cual era y la poca esperanza que había para la población española en el momento. Entre los personajes principales son los de las distintas familias, sobre todo Fernando, que es un joven frustrado por su situación económica y laboral, Carmina, que es la madre de Fernando, Urbano, que es el amigo de Fernando y que posteriormente se casará con Carmina, Elvira, que está enamorada de Fernando y es hija de un hombre adinerado, y luego Fernando hijo y Carmina hija. Otros personajes que también son relevantes en la obra pero no son los principales son doña Asunción, la madre de Fernando,
Don Manuel, el padre de Elvira, Pepe, que es el hermano de Carmina, y Rosa, que es la mujer de Pepe. Sobre la importancia de la obra, que esto es un párrafo que no es necesario, pero que a mí me gusta mucho incluir porque me parece que le da una gran cohesión a todo y que quede todo bien finiquitado. Esta obra supone la primera gran obra de teatro de la posguerra y es un punto de inflexión que comienza la revolución estética del teatro en España. Es importante porque muestra la España del momento y la frustración colectiva que sentía la gente que no podía cumplir sus sueños por el medio en el que se encontraban tras la guerra civil. Y hasta aquí la explicación de Historia en una escalera, espero que os haya servido y que os haya gustado. Si queréis, os dejo una lista abajo con el resto de vídeos que haya hecho con otras lecturas, que para el momento en el que salga este vídeo deberían haber salido nada de Carmen Laforet y la familia Pascual Duarte de Cela. También os dejaré una lista de las próximas lecturas que sí que voy a estar haciendo sí o sí, pero si hay alguna que tengáis vosotros que no está en esa lista y que os gustaría que os intentase explicar de alguna forma, también podéis dejármela en los comentarios. Si os ha gustado este vídeo, os ha servido, pues estaría bien que le deis a like, a mí me ayudaría y me gustaría. Y si os gusta el contenido de literatura y recomendaciones de libros, etcétera, podéis suscribiros, darle a la campanita y esas cosas que se dicen, porque aquí subo muchas cosas de ese estilo. O también me podéis seguir en Instagram porque hago recomendaciones más a menudo de libros. Así que eso, espero que os haya gustado y nos vemos en el siguiente. Chao.